Una de las cosas en común que tienen todos los profesionales con los que he trabajado es que quieren vivir en coherencia con su propósito profesional y tener el rol de protagonista de su carrera, es decir, liderar su trayectoria profesional. Con estas entrevistas a profesionales, más que analizar su trayectoria, lo que les pedimos es que nos expliquen cómo han gestionado su carrera profesional, qué herramientas y recursos han utilizado y, sobre todo, qué han aprendido de haberlas usado. Hoy con nosotros tenemos a Uriol Brutao. Uriol, muchísimas gracias por estar aquí, porque sé de antemano que tienes muchísimo que compartir. Bueno, gracias, Nuria. Un placer estar aquí contigo y con tus oyentes. Y bueno, me gusta compartir y si las experiencias de uno sirven para los demás, pues mejor todavía. Sí, sirve muchísimo, aprendemos muchísimo escuchando y esta es una de las razones de este proyecto. Entonces, empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo te defines profesionalmente? Bueno, yo soy muy poliédrico, Nuria, y tendría muchas definiciones. Te advierto también que que no soy muy de respuesta corta, pero si tuviese que poner una palabra, a mí me gustaría definirme como un entusiasta. Está muy bien. Un entusiasta. El entusiasmo para mí es casi una religión. El entusiasmo influye en la comunicación con los demás. El entusiasmo influye en el propio ser, influye en cómo abordamos cualquier situación. Yo creo que el entusiasmo además es contagioso. El entusiasmo sirve para generar círculos positivos, para crear lazos duraderos de largo recorrido y yo creo que el entusiasmo define bastante aquello que quiero ser cuando estoy positivo y quiero alcanzar cuando estoy en formato negativo, ¿no? Tú sabes Sí, que las porque personas... estos dos formatos conviven, ¿eh? No podemos estar Sí, siempre positivos o siempre negativos, por mucho que lo exacto. intentemos. Y además es característica sobre todo de la gente creativa, ¿no? Que somos como ciclotímicos, ¿no? Vamos de arriba para abajo, de arriba para abajo. Pues para mí el entusiasmo es aquello que es un poco el horizonte, el faro, ¿no? Donde ir, que cuando estoy entusiasmado sé que las cosas que provoco a mi alrededor son siempre positivas y de buen juicio y de buen rollo, ¿no? Y cuando estoy así como de bajón, pienso, no estás entusiasmado, tienes que enchufarte y tienes que lograr esa actitud, porque además es una actitud que se aprende, es una actitud que uno puede provocar, porque es una actitud, no es un sentimiento dominable, ¿no? Cuando tú por la mañana te levantas y pones los pies en el suelo y dices, bueno, hoy, ¿qué día me espera, no? Y si esta pregunta te la respondes desde el entusiasmo, desde el ansia de querer crear, de querer ayudar, de querer compartir, entonces vas todo el día en modo positivo y yo creo que al final del día es cuando puedes valorar, mirar atrás y ver que realmente ha cundido, ha sido productivo y ha dado sus frutos, ¿no? Bueno, aquí acabas de dar un mensaje súper positivo, ¿no? Que es que el entusiasmo es dominable, que lo puedes provocar, ¿no? Sí que es Correcto. verdad que a lo mejor no estarás en un entusiasmo del 100%, pero es que en un entusiasmo del 20% o pongamos, o ya nos ponemos un poco dramáticos, ¿no? Del 5% siempre tendrá un efecto positivo, ¿no? Entonces, tener el Sí, entusiasmo con cualquier gradación y como motor principal es, sí. bueno, es Sí, uno. porque el entusiasmo es sinónimo a la vez de otros como la pasión, ¿no? Como la Sí, visión, como la solidaridad. Mira, yo tengo hijos en edad adolescente, ¿no? Y sabes que los adolescentes están siempre en los extremos, moviéndose en los extremos. Mis hijos, cuando celebran algo de forma demasiado efusiva, ¿no? Y cuando están tristes están hechos polvo, están por el suelo, ¿no? Y de alguna forma, cualquier desengaño, cualquier partida de la Play que han perdido, pues los hunde, ¿no? Y yo les digo siempre, no podéis ni celebrarlo en extremo ni sufrirlo en extremo, porque al final las cosas van oscilando, ¿no? Y lo muy bueno tampoco es tan solo muy bueno por sí solo,
y lo muy malo tampoco es malo por sí solo, ¿no? Todo tiene su equilibrio. Pues el entusiasmo sucede algo así, ¿no? Uno no puede estar saltando y bailando y saliendo a la calle, ¿no? Con Sí, entusiasmo, sino que tiene que tener un entusiasmo moderado, un entusiasmo psicológico, un entusiasmo que sí. hace que a uno le permita entomar, ¿no? El día, los retos, el mes, el año, el lunes, ¿no? La semana, pues con optimismo y con ganas ¿no? Y con cierta energía, ¿no? Al final el entusiasmo no deja de ser la energía universal contenida en un concepto que a nosotros nos neuroprograma, que va muy bien y que al final es la misma conexión. El universo está en energía permanente, en energía en Ajá. evolución, en energía en positivo, en expansión. Y de alguna forma el entusiasmo es esta energía, ¿no? Esta energía expansiva, esta energía de sumar, esta energía de ver las cosas desde una perspectiva mucho más creativa. Obviamente pasan cosas malas, obviamente tenemos unos checklists el lunes que parece que no los vamos a acabar en 3 semanas, ¿no? Y ese punto de entusiasmo, de enfoque positivo, bueno, de mirar las cosas con cierta alegría, ¿no? Y con cierta pasión por disfrutarlas, ¿no? Aunque sean las pegas, ¿no? Mira, ayer me enfadé, o se enfadó, un proveedor conmigo, se enfadó porque nos malentendimos, cosas del WhatsApp, ¿no? Y Oye, lo el llamé, WhatsApp es horroroso. y le dije, tío, baja el calentón, te has enfadado conmigo, pero este trabajo me lo tienes que hacer tú. No quiero hacerlo, pues no me da la gana, lo vas a hacer tú. Porque aunque estés enfadado, porque de alguna forma yo aquí entendí por un momento que si eliminaba esta pátina de visión, de propósito, de entusiasmo, podía haber dicho, bueno, pues que se vaya a hacer puñetas, ¿no? Da igual. ¿Se ha enfadado? Oye, pues ahí con su enfado. No, no. Yo lo que hice fue decir, no, no, no. Este tío se ha enfadado y no sabe todavía por qué se ha enfadado. Lo vamos a llamar y le voy a decir que está enfadado por una cosa que no tiene por qué y que es No, o a lo mejor sí que tiene el porqué, pero oye, dejémoslo de lado. Venga, la vida no es continuemos. tan importante como para a veces enfadarse me lo dejes de hacer así, por chorradas. Obviamente hay cosas graves y hay cosas que Sí, nos no, suceden, que nos afectan y por supuesto, y no quiero frivolizar no, uh, no. sobre las circunstancias, ¿no? Pero al final, con un poquito de entusiasmo, si cada día le dedicásemos 5 minutos a pensar en el entusiasmo, en cómo puedo explorar el día o abordar el día de hoy con esa dosis entusiasta, yo creo que los días serían mucho mejores para todos. Totalmente, totalmente. No, además, has dicho una cosa que me gusta, que me ha gustado mucho, ¿no? Que es que el universo está en expansión, ¿no? Y que el entusiasmo es esta energía, ¿no? Entonces es entrar en coherencia con toda esta energía que se está expandiendo y entonces dices, bueno, es natural, ¿no? Y me ha gustado mucho este símil que has hecho. Entonces ya pasando a la siguiente pregunta es... ¿Cuáles son los principales retos con los que te has encontrado en tu trayectoria profesional? Que sé que tienes. Bueno, unos cuantos. La pregunta es, ¿corta o larga esta? Pues Bueno, mira, te diré, eres mira, libre. ah, 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 dos, tengo que contarte dos retos en el ámbito Venga. profesional, dos retos. Mira, el primero fue al principio, en la fase más incipiente de lo profesional. Ujú. Yo tengo formación en diseño industrial, en la parte un poco más ingenieril del diseño de producto y del diseño industrial. Y hasta mis aproximadamente 26, 27 años, mi actividad profesional era prácticamente de diseño industrial toda, ¿no? Diseñábamos pues desde máquinas herramienta a mobiliario urbano, a artículos de hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Desde las facultades de la universidad, desde que yo estudiaba proyectista industrial en lo que era, ahora no sé cómo lo llaman los grados, pero antes era Sí, formación profesional, ¿no? Luego ya pues me dediqué, pues hice el máster en diseño industrial y de alguna forma yo me dedicaba al diseño formal de los objetos y de las cosas sí, y aún con mucha vocación de funcionalidad, de darles funcionalidad. Pero un día me di cuenta de que algunos de los productos y elementos que diseñábamos no se vendían, no se ostras. vendían. Y claro, yo pensaba, con lo buenos que son, con lo bien diseñados que están, con lo perfectos que son,
¿Y cómo Sí, puede ser que no los vendan? ¿No? Y entonces lancé una pregunta y dije, ¿por qué no se vende este producto tan claro. fantástico y tan bueno? ¿No? Entonces, tuve la ocasión de conocer a Carlas Torrecilla, un amigo Ah, común nos sí. lo presentó, y me dijo, tienes que venir al máster de SADE. Yo tenía 27 años, más o menos, 26, 27 años, y me fui a hacer marketing en SADE. ¿No? Entonces Ah, ahí muy bien. me di cuenta que había un lado oscuro, que el producto tenía que estar bien diseñado, pero que tenía que conectar con el mercado. Sí, hombre, Desde, Carlos Torrecilla con esto es un claro, gran pues, maestro. Yo lo he por tenido de supuesto, profesor por y lo cierto, que enseña es una pasada. exacto, y además tiene una buena capacidad de storytelling, ¿no? De contar y de llegar, ¿no? Por cierto, ahora estamos compartiendo podcast en un podcast que está haciendo la Generalitat de Cataluña, en el Ah, qué cual interesante. tengo, en el capítulo anterior tengo a Carlas y en el capítulo de después a mí tengo a Xavier Farrás, que también Hombre, es otra un, fiera. una fiera en innovación. Bueno, pues imagínate tú en esa edad, ¿no? Yo tengo 51, pues con la edad de 26, 27 años me voy a ESADE y ahí me abren el mundo, ¿no? Y ahí yo creo que me preguntaba sobre qué Los me retos. cambió los retos. Pues ahí fue el primer reto. Es decir, yo ahí transité de una profesión técnica, creativa, sí, pero técnica, a una profesión también técnica, pero ya desde la vertiente mucho más de mercado, ¿no? Entender Claro, los mecanismos de mercado, entender todas las herramientas, todo lo necesario, entender de alguna forma pues que el producto puede ser bueno, pero tiene que conectar con unos usos, ¿no? Aquello que decimos que la oferta tiene que ser sí, sí, buena y sí. sólida, pero tiene que conectar con una demanda, ¿no? Y aquí yo creo que aquí fue el primer gran reto, ¿no? Es reconvertirme en aquello. Bueno, me costó poco, debo decirlo, pero desde aquella época, desde aquel momento que yo entendí que teníamos que trabajar bien desde el punto de vista de la producción, el diseño, la conceptualización. Me interesa mucho el diseño en muchos aspectos, también en el filosófico. Um, pero ese momento de mi vida cambió totalmente, radicalmente y afortunadamente porque me ha llevado hasta aquí, ¿no? Me abrió, me expandió mi mente, abrió mis capacidades y permitió que me dedicase a una profesión que me llena y que me da plenitud total y que no es más, es algo más que una profesión, Es sino una que es pasión. una pasión, es una dedicación, ¿no? No, De hecho, yo creo que en todo lo que hago muchísimas cosas y también cosas non-profit, por ejemplo, ¿no? Como gestionar entidades y asociaciones y tal, pues también tienen un contenido importante de esta pasión que me totalmente. produce el marketing, ¿no? Y todas estas reglas, ¿no? De mercado y de conectar y de hacer proyectos solidarios también con gente que lo necesita, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí cambió, esto fue un cambio importante en mi vida, un reto que tuve que superar. Y el segundo, pues que además conoces y del cual además me impulsó a escribir un libro, ¿no? Fue ese reto de darme cuenta de que de pronto la vida de empresario es muy dura. Sí que lo es, uh, sí. yo en aquella época pues tenía una empresa en el ámbito del marketing, de la consultoría, del diseño, y bueno, en un momento dado se rompió, se desmoronó todo, se derrumbó todo. Un proyecto de 20 años, ¿no? De vida profesional, tal, se desmoronó. Pero el reto no fue reconstruirla, porque al final esto es fácil. La empresa tiene unos mecanismos que si los pones en orden, funciona. No hay demasiado misterio. Obviamente, no es fácil, porque si lo No, fuera todo el mundo haría lo mismo, pero me refiero que más o menos una empresa tiene un orden determinado y tal. Lo más relevante para mí fue reencontrarme con mi yo, con mi ser, ¿no? esto no es fácil, ¿eh? Yo, se produzca una inflación, ¿no? Un momento de recogimiento, ¿no? De recogimiento, de Recogimiento, autoanálisis, sí, sí, de sí. recogimiento. Tuve que volverme a conocer, volver a entender lo que quería yo, ¿no? ¿Dónde estaba Es un ese? proceso para valientes este, ¿eh? Bueno, pues lo hice, me tuve que documentar mucho, que hablar con mucha gente, que hacer más de algún curso, de alguna forma, o sobre todo diálogos en profundidad, leer mucho. Y comprendí que pues yo llegué a comprender que yo no era empresario y todo mi aspecto, todo mi ser proyectaba que era empresario. Yo mismo creía que era empresario y me di cuenta de que no, de que yo en realidad, y lo digo en mi libro, ¿no? Era un artista. En realidad me gustaba moldear la Claro. arcilla, ¿no? No me gustaba, pues no sé, pensar en sistemas algorítmicos y supersónicos de producir millones
de jarrones, o de platos de arcilla, sino a mí me gustaba estar en el torno, moldeando la arcilla, ¿no? Me di cuenta de ello y reformulé mi vida profesional en base a este ejercicio de autoconocimiento, Pues ¿no? menudo proceso de transformación. No, no Pues es sí, fácil, ¿eh? O sea, la gente utiliza la palabra reinventarse de una manera muy liviana, pero una reinvención como la que tú has hecho es un proceso de agárrate, ¿eh? Y de ser muy valiente, porque estás rompiendo creencias, estás sí. rompiendo esquemas mentales, te lo estás cuestionando todo y claro, cuando te lo estás cuestionando todo, tienes que gestionar una cantidad de incertidumbre brutal. Sí, pero fíjate, también a veces yo me encontré en esa situación, en ese punto, un poco por accidente. Yo no Bueno, lo forcé, lo no lo aprovechaste. provoqué, no decidí yo parar, me pararon, ¿no? eh, Me pararon y lo aproveché. Pero quienes son valientes realmente, quienes realmente hacen un ejercicio de valentía, son aquellos que paran voluntariamente, analizan no, y, no. y reemprenden, ¿eh? Porque al final cuando uno se encuentra metido en la ciénaga, dices, hostia, el barro ya me está llegando aquí, ¿qué hago, no? Sí, no. Bueno, hay Y, valentía en los dos, ¿eh? Hay valentía en bueno, los dos. posiblemente, Hay posiblemente, pero valentía en los dos. No, no, yo no no, no quiero, hagas de menos todo el proceso que has hecho. no quiero Que hacer de menos, exacto, pero no yo lo creo hagas de que menos, por favor. sí, sí. Pero bueno, al final aquí, de aquí y unos años después, ¿no? Publiqué el libro El método CREA, que reflexiono sobre estos pasos y que desde que se presentó en abril del año 2022, ¿no? Pues, en Sant Jordi, el Día Internacional del Libro del año pasado, hasta ahora he podido tener mucho feedback, ¿no? Obtener mucho feedback de la gente, tener de los lectores. Y la verdad es que esta visión, este aprendizaje que yo hice y que comparto en el libro, ha servido increíblemente para muchos. Mucha gente me da las gracias y me dice, wow, ¿en qué fases, en qué fácil has hecho un proceso complicadísimo que tú has estructurado en fases? El método CREA es un acrónimo de 4 Sí, fases, ¿no? La C, la R, la E y la A, ¿no? Y de alguna forma está estructurado, ¿no? La primera es la C de concederse, ¿no? La C de concederte la autoridad de tu vida, ¿no? A partir del si nada. autoconocimiento, a partir del autoconocimiento, ¿no? Porque muchas veces vamos como gobernados, ¿no? Por los demás y por las circunstancias, ¿no? Y por el jefe y por mi negocio y porque no, mi vida y muchos sesgos y muchas imposiciones externas y autoimposiciones internas que nos hacemos y damos rienda suelta a nuestra vida y no nos concedemos la capacidad, el poder de gobernar sobre ella, ¿no? Y de alguna forma, pues esta fe de conceder ha sido de un gran impacto, como lo fue conmigo, ¿no? Y este fue mi segundo gran reto, ¿no? Romper con una trayectoria empresarial, vital y arrancar con una nueva, a la que le estoy muy agradecido y a la que estoy profundamente y de la que estoy profundamente satisfecho porque me ha dado solamente que alegrías y satisfacciones. Sí. Entonces entramos ya en la siguiente pregunta, ¿no? Porque estábamos ya, era que cómo lo has resuelto y qué herramientas has utilizado, ¿no? Entonces aquí yo sí que quiero hacer un apunte antes de que continúes compartiendo, ¿no? Con todos nosotros todo este contenido de un enorme valor, ¿no? Que es la importancia de reconocerse a uno mismo, ¿no? Que es el primer punto que acabas de nombrar, ¿no? El de concederte la oportunidad de reconocerte a ti, ¿no? Porque siempre buscamos el reconocimiento externo, pero pocas veces el interno, ¿no? Entonces aquí, por favor, continúa para responder esta pregunta, ¿no? El cómo lo has resuelto y qué herramientas has utilizado. Mira, has dicho dos cosas que para mí son muy relevantes. La primera es reconocerte a ti mismo. La R de crear, la R, hace referencia a la palabra reconocer. Pero no reconocerse a sí mismo, porque ya lo hemos hecho en la C, ya nos Claro. hemos autoanalizado, sino en reconocer aquellas herramientas de las cuales disponemos y que podemos activar para enfocar nuestro progreso, ¿no? Porque
Mira, hay un factor que va implícito en las oportunidades. Tú decías identificar las oportunidades. Y yo intento romper este concepto. Las oportunidades se crean, no surgen. O tenemos unos entornos más o menos propicios, ¿no? O tenemos ocasiones que nos brindan, o tenemos incluso coyunturas que nos permiten, pero las oportunidades, desde mi perspectiva y desde la propuesta que hago, se crean, ¿no? Entonces, ¿cómo se crean? Y ahí es donde yo respondo esta pregunta tuya, ¿no? Yo, cuando no tenía nada, lo perdí todo, menos, si Guau. quieres, la familia, ¿no? Algo que Bueno, afortunadamente conservé. Lo perdí todo. En mi libro cuento en ese momento, en ese punto en que yo me doy cuenta de que no tengo nada. Decidí, solo hay un camino que es incrementar y subir. ¿Y cómo lo hago? ¿Con qué herramientas lo hago? Entonces empecé a identificar aquellos activos que yo tenía. Fíjate tú que en el DAFO ¿mm? existen dos columnas, dos factores, el interno y el externo. El interno son las fortalezas y son las Las debilidades, debilidades y en el externo ponemos las amenazas y las oportunidades, ¿no? En el libro empiezo diciendo, cuidado, si las oportunidades están fuera, nosotros no tenemos dominio sobre ellas. Si las incorporamos dentro, nosotros tenemos dominio sobre ellas y podemos crear nuestras propias oportunidades desde los recursos de dentro. Pasa con las empresas, pasa en las empresas y pasa en las personas. Cuando nosotros empezamos a reconocer nuestras herramientas, aquellos activos que nosotros tenemos, los podemos activar, valga la redundancia, para ponerlos a nuestro servicio. Uno de mis activos es, uno de mis activos es la capacidad de relacionarme con los demás. Yo me acuerdo que una vez un ingeniero industrial, pero además de proceso, uf, me llamó, me contactó conmigo, quería hablar conmigo, porque se había leído el libro. Y me dijo, Uriol, yo no tengo capacidad de relacionarme con los demás. Soy una persona introvertida, de proceso, y me gusta cerrarme en mí mismo y desarrollar. No tengo capacidad. No puedo aplicar el método CREA. Le dije, no, 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 no. claro que Lo lo que yo puedo explico quitar. en mi libro, lo que yo explico en mi libro, que al final es el reflejo de mi historia, la reflexión sobre mi historia, son mis recursos, los que yo usé. Tú tienes los tuyos, Claro. identifícalos. Los ¿Qué tuyos llevas en tu mochila? obviamente serán diferentes a los míos. Cada uno tiene sus propios recursos. Yo usé los usé de una forma no siempre certera, porque vas probando. Es más, te equivocas y a veces incluso la pifias, ¿no? La estropeas, ¿no? Pero que de alguna forma, cuando está la buena voluntad, la buena intención detrás, logras recomponer, ¿no? Y logras poner a tu servicio, reconociendo estos activos que tenemos, ponerlos a tu servicio y para poder construir de alguna forma. Y yo, en mi caso, en los dos casos, cuando yo pensaba, ¿por qué no se venden los productos? Me hubiera podido centrar a obsesionar, a diseñar mejores productos todavía, ¿no? Pero lo que decidí fue activar unos recursos que tenía ocultos, comprender cuáles eran los mecanismos de mercado y poniéndome al lado del marketing, por ejemplo, pues cambiar mi vida, ¿no? Como también lo hice cuando me vi desahuciado de todo y pensé como en el viento se llevó, nunca jamás volveré a pasar Sí, hambre. Dije, tengo sí, que, ¿dónde está la zanahoria? exacto, activarlo todo y así lo hice, y así lo hice. Sí. Y ahora la siguiente pregunta, ¿qué hubieras hecho diferente? Bueno, pues no lo sé porque volver a esa situación, Como a que no esa hay ganas, situación. ¿no? Ya la has Sí, vivido no, una vez. no. Mira, lo que hubiera hecho diferente seguramente hubiera sido intentar en un paso antes, lo que te decía, ¿no? Yo tuve que pasar por un proceso crítico y un proceso de destrucción. Yo creo que lo que hubiera hecho diferente, aunque lo dudo, ¿eh? Lo dudo, porque a Sí, veces pasar por esas experiencias es lo que te ayuda a crecer, ¿eh? Pero hubiera parado y comprendido que uno puede parar antes del precipicio y, y a observar y analizar y verse a sí mismo, ¿no? En dónde está. Hombre, yo si hubiera tenido un libro como El método CREA, quizá, si te hubieras por parado Dios, antes, hay que decir, ojo, que a 2 kilómetros hay un precipicio, me puedo parar antes, no hace falta llegar, ¿no? Es el,
el concepto esto de voy a darlo todo. A ver, da una gran parte, no hace falta darlo todo, ¿no? Romper un poco ese estigma, ¿no? ¿Entendido? Sí. Mira, hay una cosa que es importante que me dijo una coach una vez, que me dijo, mira, Oriol, tú eres la persona más importante de tu vida. Totalmente. Y muchas veces, bueno, yo diría, cuando eres padre, por ejemplo, ya no eres la persona más importante de tu vida, ¿eh? Pero bueno, se entiende el concepto, ¿eh? Sí. Entonces, muchas veces yo pienso en esta frase en el sentido de, si yo me hubiera considerado importante en mi vida y no mi negocio, mi Volvo, mis trajes Hugo Boss, no sé, mis cenas, ¿no? Si no Fiestas, fiestas, has dicho mis fiestas. fiestas, si hubiera considerado más importante mi yo, que es lo que yo tenía, lo que yo era, que no lo que poseía, quizá no hubiera llegado aquí. No Claro. hubiera llegado a ese punto, ¿no? Pero es difícil decirlo, es muy difícil decirlo. Yo soy de esas personas que hace poco caso, Ya. que tiene que aprender por experimentación, ¿no? Bueno, esto la mayoría, Entonces, ¿eh? Hay poca bueno, bueno, gente que bueno, bueno. realmente aprenda por reflexión. Sí, sí, sí. Poquísima, hay muy poca. Todos aprendemos por experimentación. La reflexión nos ayuda a incorporar todo lo que son los aprendizajes, pero hasta que no te pones en faena, muchas Sí, veces no y de sabes. aquí, si me permites, Nuria, pues un poco, yo por si no me preguntas sobre el libro, voy introduciendo No, puzzles. ya lo he visto, ya lo he visto. No, Yo- aparte, para lo que nos están oyendo, los datos del libro estarán en la descripción, o sea que podrán acceder fácilmente. Gracias. Sí, pues de alguna forma algo que ha captivado, que ha cautivado y que ha hecho realmente una herramienta este método CREA, es que el libro está lleno, lleno, lleno en cada página de vidas reales. Claro, es Porque que no al solamente final está es mi de lo que relato, aprendemos, ¿eh? claro, no solamente está mi relato, sino que aparecen a 11 más, más Argelia en el prólogo, más Xavier en el Farrás en el epílogo, aparecen 13 vidas también, donde todas las vidas se desnudan, ¿no? Vidas de triunfo o vidas de que todas las vidas de triunfo han sido de fracaso previamente, ¿no? Entonces, vidas de reflexión y yo creo que es algo que hace realmente este libro, algo más que un libro de desarrollo personal, ¿no? Sino que es un libro de vidas, ¿no? Y de compartir. Y yo De recuerdo inspiración al final. perfectamente, Yo lo sí, que yo estoy recuerdo viendo es un libro que es de inspiración, que es la misma finalidad que tienen estas entrevistas, que muy es bien. que cada persona que aporta su historia vital, es decir, fíjate que en ningún momento hemos estado analizando trayectorias profesionales. No es primero he hecho esto, luego he hecho otro. No, esto no interesa en este formato, sino el cómo las personas han gestionado para acabar reconociéndose, que este es un punto que tienen en común todos los entrevistados y que al final pues se han puesto al reconocerse, han podido liderar su trayectoria, ¿no? O sea que más o menos el libro Muy va bien. muy acorde y muy en línea en el formato de esta Yo entrevista. puedo recordar cada vez, yo no sé, supongo que a los escritores de éxito, la gente, pues, no sé, sale allí como a los actores, ¿no? Y los Sí, fans y tal, ¿no? A mí esto no me pasa todavía, pero la bueno, gente se me será. abraza. Pero la gente que ha leído el libro, algunos se me abrazan y algunos se me emocionan. Bueno, pues esto es Y el cuando se mejor produce reconocimiento, esto, ¿eh? cuando se produce esto, ayer mismo, no, a principios de semana, recibí un mail que, por cierto, luego ayer vi que estaba compartido en LinkedIn, de un lector que me decía, este libro me ha dado luz, ¿no? Yo cuando pasa esto, solamente con una situación, y la gente que ha podido leer el libro y que coincidimos y tal, y se me abrazan y me dicen, yo pasé por esto, has escrito el libro que yo tenía que haber escrito. Incluso alguien que me dijo un día, yo no he tenido nunca un fracaso, pero el libro me ha gustado, ¿sabes? No Porque me lo creo. a veces pensamos que, ¿no? Que no sé, que queremos interpelar a todo el mundo y es lógico que a veces no interpeles a alguien, ¿no? Obviamente el mundo es muy grande, pero cuando además dices, me ha parado y me ha hecho reflexionar, hubo una señora que me dijo, leer tu libro para mí ha sido un problema. Digo, ¿por qué? ¿Y por qué? Dice, porque das tantas referencias y de tantos otros libros, que claro, me estoy comprando todos los libros que tú hablas en tu libro y no doy el abasto, ¿no? Digo, bueno, sea por bien, sea por bien. Sí, exacto, exacto. No, es lo que decíamos, ¿no? La experiencia y la reflexión, Claro. que la reflexión te ayuda a incorporar el aprendizaje, ¿no? Es decir, incorporar. Hay una frase que a mí me encanta, ¿no? Que es convertir los datos en información y la información
porque estamos en un entorno laboral en negocio, ¿no? Pero claro, cuando haces este último paso es cuando ya realmente utilizas la información en el momento adecuado, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Entonces, bueno, hemos mezclado un poco la siguiente pregunta ya, que es de cómo has resuelto estos retos, qué principales aprendizajes has obtenido, ¿no? Bueno, Aquí podríamos listar, en tu caso, Uriol, podríamos empezar uno, dos. sí, sí, yo soy, además soy un eterno alumno y de alguna forma pues estoy aprendiendo constantemente. Porque además, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo cierta facilidad por meterme en territorios que desconozco. Ah, bueno, lo comparto Territorios contigo. a explorar, ¿no? Esto yo entiendo que la gente creativa como tú y como yo, pues pensemos que es algo habitual y no lo es. No, en absoluto. Necesitamos cierta seguridad, saber qué va a pasar, saber qué, ¿no? En qué territorio nos movemos. Fíjate, las rutinas, que estamos en una especie de virus de rutinas, no son más que confirmaciones de aquello, de hacer algo que ya sabemos qué va a pasar, ¿no? No sé, salir cada fin de semana es una rutina, ¿no? O ir Sí. a trabajar cada día es una rutina y sabemos más o menos lo que nos va a pasar, ¿no? Y nos pasa a todos y el cerebro lo agradece. El cerebro intenta que forcemos esto porque para él es mucho más cómodo, no tiene que trabajar. Entonces, claro, la gente creativa, la gente que ¿no? Expandimos y estamos constantemente experimentando y probando cosas nuevas, haciendo nuevos proyectos, aunque a la vez sea esto en sí mismo una rutina, aprendemos constantemente. Tenemos que aprender constantemente y aprender muy rápido, ¿no? Y entonces yo he hecho grandes aprendizajes. No daría tiempo en un podcast de un día. Nómbranos dos. Va. Mira, lo primero es um, mira, algo del cual quizá yo tengo formación, que es a intentar ordenar, que no ordenar, yo no he llegado todavía, pero No, intentar yo hacer un tengo checklist. clientes que están ordenando y estructurando siempre y digo, déjalo, no lo vas a conseguir, ponte Sí, pero claro, claro, quizá estas personas ordenadas que tienen obsesión por el orden deberían fluir en el desorden. intentar, sí, 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 dejarlo en Yo el intentar. como mi ambiente habitual, mi estado natural es el desorden, el caos, ¿no? Pues Bueno, intentar tampoco ordenarme me lo un creo poco, esto, ¿eh? ordenarme un poco, esto funciona, ¿no? Y por ejemplo, yo me acuerdo que desde que cerré mi empresa, durante los primeros 5 años, hasta antes del COVID, yo pedí a mis clientes ir in company, in house, ir a la empresa a trabajar un día o una mañana a la semana, cada semana. Entonces, esta estructura, este saber que yo mañana voy a este cliente y pasado mañana voy a ver a este cliente, voy a trabajar en esto, me ordenó, me estructuró. Evitó que mi mente siguiese dispersándose, Ya, eso se sí. concentrase por un momento. Obviamente, no era un estado permanente porque el estado natural mío es el de la expansión, ¿no? Pero me ayudó, me ordenó, me encarriló un poco, me puso en vía, ¿no? ¿Qué pasó luego? Llegó el COVID, una situación absolutamente disruptiva, y yo me disrupté de nuevo totalmente. Claro, y tu Empecé, creatividad dijo, esta es la mía, espera que voy. claro, ¿cómo encierras un león en una jaula, no? Imposible, imposible. O lo matas o es imposible. Entonces yo empecé a hacer entrevistas por Instagram, escribí mi primer libro de poemas, Ah, muy bien. ilustrado con mis pinturas y dibujos. Nos fuimos con la familia a vivir a Irlanda durante un año, en plena Wow. pandemia. Ah, Escribí la primera guía de marketing industrial que existe y la escribí. Es un libro, si me permites, literariamente pobre, pero bueno, ahí en está. profundidad en la materia. Escribí el método CREA. Recientemente, esta semana, he presentado el primer libro hecho con inteligencia artificial. Es decir, de nuevo, llegó el Uriol, que en un mundo, en un entorno de disrupción total, yo estaba en mi salsa y me disrumpí de nuevo, ¿no? Y de alguna forma, pues esto. Entonces, ahora tengo un poquito de aquello, y de lo mío y de aquello, ¿no? Bueno, ya está Sigo, bien. sigo en Está, la disrupción, es mi estado natural, es donde yo puedo aportar más,
en la creatividad, ¿no? En la visión lateral de cualquier cosa, pero a la vez intento Menudo ordenarlo. aprendizaje, ¿eh? Que estás compartiendo. Es muy Bueno, no sé si, no interesante van, porque si soy capaz de explicarlo, de expresarlo. bueno, aquí intento yo hacer un poco de reformularlo, ¿no? Es Bien. decir, a ti te dijeron, bueno, ¿no? Pues hay que estructurarse, normalmente pues uno va a un día a la semana a casa de un cliente, entonces de esta manera llenas la agenda, resuelves lo que tienes que resolver, normalmente los problemas salen el día justo que tú no estás, ¿no? Entonces ahí tú más o menos te ordenaste, tu cerebro estaba tranquilo en ese sentido, porque lo que quiere el cerebro es de que tú ligues por la noche con el mínimo desgaste, pero entonces llegó el COVID y entonces salió la esencia de Uriol que dijo, no, no, se ha acabado esto, que esto no es lo mío. Entonces, uno de los aprendizajes que estás compartiendo es decir, reconócete, mira cuál es realmente Absolutamente. tu pasión, tu esencia, Naturaleza. y vívela y adáptate a ella, no a lo que se dice que te tienes que adaptar. Y has No, pero, aportado mucho más valor desde esta disrupción que no desde el orden de un día a la semana. pero no creas, nadie me dijo, ordénate, sino que yo necesitaba ordenarme. Era tanto Bueno, el caos de mi alrededor que me autoimpuse este orden, ¿no? Y entonces, pues obviamente, las sí, sí, pero la circunstancias. primera que pudiste lo rompiste. Esto Bueno, también. porque uno intenta, por eso, de aquí la importancia de esta matriz, ¿no? Del método CREA, que es primero concederse la autoridad y decir, ostras, yo en mi naturaleza soy auténtico, soy original y puedo aportar, ¿no? Y luego, pues, reconocer, ¿no? Todo aquello que tenemos a nuestro alrededor. Mira, sabes que yo soy miembro del Rotary Club desde hace muchos años Sí, y, y en, sí, Ro- sí, lo he ido viendo en tus redes, sí. y en el Rotary Club una de las cosas que hacemos son cenas benéficas, ¿no? Y estas cenas benéficas, como son benéficas e intentan recaudar dinero para un proyecto social o para una entidad, pues suelen ser de precio alto, ¿no? Porque en parte de esta cena benéfica, pues recaudas dinero para un proyecto social, ¿no? Y una vez una persona me dijo, claro, es que yo no puedo venir a vuestras cenas porque son muy caras y no me los puedo permitir. Con lo cual, claro, no puedo hacer nada en Rotary. Y mi reflexión fue, uy, 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 cuidado, cuidado. La capacidad de venir a una cena benéfica es solamente una de todas las capacidades que tenemos, que es el permitírselo pagar el ticket. Lo que más podemos aportar es nuestro tiempo, que esto nos iguala. El tiempo es democracia pura. Todos Totalmente. tenemos Tenemos lo 24 mismo. horas al día. Con lo cual, la pregunta es, ¿qué puedes hacer tú para los demás con el tiempo que tienes tú y la persona más rica del mundo? Claro, entonces, este tiempo quizá tendrá impactos distintos, pero el tiempo es el mismo. ¿Cómo aportamos? ¿No? ¿Qué aportamos a los demás desde el tiempo? ¿Qué haces en tu tiempo? ¿Cómo puedes tú aprovechar este valor, este activo que tenemos todos por igual? ¿No? Entonces, cuando empiezas a hacerte esta pregunta y a meter ingredientes como un poco de salpimentar con entusiasmo, es cuando la vida de las personas se desarrollan y se expanden, ¿no? Y empiezan a tener un impacto positivo para ti y para los que te rodean, ¿no? Y esto para mí es pura magia. Y no sé a cuento de qué viene o de qué pregunta viene, pero No, no, me bueno, apetecía era el tema de compartir los esta nota. aprendizajes, ¿no? Y aquí han salido Vale. dos, ¿no? Que has dicho, a ver, no, no todo es económico, no toda la aportación es económica, sino que a qué destinas tu tiempo, que puede ser a una finalidad individual, a una finalidad colectiva familiar o una finalidad colectiva más social, es decir, tú decides. Entonces, hombre, los dos aprendizajes que has compartido están muy bien. Y añado, me has inspirado un tercero que completa esto. Si es que cuando tú das, recibes. Sí. Y es un tópico, pero yo lo experimento. No, no, Cuando tú aportas, ves como hay gente que aporta o que deja de aportar porque aquello de que, claro, tú das y nunca te dan las gracias. Es verdad, porque a bueno, veces pero lo recibes de otra manera. aquellos que realmente reciben, quizá todavía no han aprendido, quedando, también reciben, ¿no? Porque no todo el mundo aprende en el mismo momento, en el mismo ciclo. Entonces, es importante dar porque dar recibes. Cuando uno, no sé, es entrenador de un equipo escolar, o cuando uno está en la junta de la asociación de padres de la escuela, o cuando uno está en una entidad social, o cuando uno está,
está dando a cambio de nada, ¿no? Pero este cambio de nada no existe, No, porque no, no. recibes constantemente, Sí, recibes en totalmente. nuevas relaciones, recibes en nuevas ocasiones para relacionarte con los demás, para obtener, para usar tu tiempo de una forma de más valor, recibes en favores, etcétera. Recibes tanto que por poco que des, recibes siempre mucho más. Sí. Y ya para acabar, Oriol, porque podríamos estar ¿Ya? hablando ¿Ya? horas. ¿Acabar ya? Sí, queda la última pregunta. Es, ¿qué sugerencias darías a las personas que nos están escuchando o viendo? Em, las sugerencias que les darías para que puedan liderar su trayectoria profesional y así Wow. conseguir sus objetivos. Bueno, lo primero, que se compren el libro. Bueno, vale, vale. Yo venía a hablar de mi libro, pero ah, ah, No, no, bueno, bueno, en este caso es una buena sugerencia, ¿no? Por todos los feedbacks que has recibido, una buena sugerencia que lo des, porque no solo estamos hablando de teorías, sino que estamos hablando de casos reales con los que se pueden inspirar. Así que tranquilo, recomienda tu libro. gracias, gracias. Bueno, estamos ya llegando a la tercera edición, o sea que no es aquello de Bueno, muy que bien. te han vendido amigos a Friends, Foes and Family, ¿no? Sí, las Sino, tres Fs. sí, sí. Y de alguna forma, ah, en la conversación ha tenido, ¿eh? Hemos hablado de los Sí, sí, sí. ingredientes, de mis recomendaciones. Primero, poner un poco de entusiasmo, ¿no? Vamos a veces en la vida como zombies, ¿no? Poner un poco de entusiasmo, ¿no? Poner un poco de, ¿no? ¿no? De ese extra, ¿no? Que nos impulsa, ¿no? Que nos conecta con esa energía universal. La segunda, entender también que, ¿cómo te diría yo? Cultivarse, aprender de arte, de diseño, leer, dejar de ver tanta serie y, no sé, comprarse un teclado en casa, de segunda mano en el Wallapop y empezar a darle un poco a la música, ser parte de la música, ¿eh? Sí, Mis sí, hijos sí. todos son músicos, ¿eh? Yo desafortunadamente no, pero no escuchar música, no ser un objeto pasivo, que está muy bien, ¿eh? Pero bailar la música, tocar la música, ser parte del arte, ¿no? Estudiar diseño. El diseño, que hoy en día se puede estudiar diseño en cualquier plataforma online por gratis o por Por dos pocos duros. euros. Estudias un curso de diseño de Photoshop o un curso de diseño de ilustración a pluma, ¿no? Porque el diseño, el arte, participar de ello, te conecta con algo que no da la razón. Cuando dibujas, cuando usas las manos, conectas el entorno con el cerebro, ¿no? Y esto yo es algo que lo recomiendo porque, mira, y un poco en esto que está tan de moda ahora, que es la inteligencia artificial, ¿no? Usar las manos es algo que todavía la inteligencia artificial no puede hacer, ¿no? No, Yo acabo gracias a Dios. Pero he dicho todavía, ¿eh? Yo he presentado, esta semana he presentado un libro, ¿eh? Un libro, si entras en oriolbrutao.com, ahí está el método Creada, y está One Coach. Es un libro hecho, que no voy a desvelar de qué, porque no toca hoy, No, sobre inteligencia artificial, con la inteligencia artificial, con el famoso chat GTP en la versión gratuita, porque todavía sí. está capado y está gratuito, ¿no? Pero algo que no puedo hacer con la inteligencia artificial es pensar cuál es la intención de algo. La puede razonar, pero Ya, no pero puede no. pensar la intención. Igual que no puede trabajar con las manos y ha hecho arte. Yo, de hecho, le pedí a la inteligencia artificial que dibujase unos lienzos, tal como haría pues un Caravaggio, un Miguel Ángel, un Picasso, un Miró, y los hizo, y de hecho los hemos hecho NFTs, ¿no? Los hemos puesto en blockchain, pero de alguna forma conectar también con las manos, con alguna especie de arte, participar del arte, dejar de ser espectador, Es- meterte, entrar en el escenario. Esta es una recomendación que de verdad me sale del corazón, ¿no? Ser parte de una entidad social, no leerla en los periódicos, ser parte de ella, organizar una cena benéfica, organizar una gincana, organizar un taller, hacer cualquier cosa, meterte dentro con este poco de entusiasmo y con algo de visión, ¿no? Tener una visión para que trascienda de uno mismo, ¿no? Vivimos en una sociedad que desafortunadamente es muy egoísta.
es muy Muy yocéntrica, individualizada, sí. muy yocéntrica, ¿no? De alguna forma egocéntrica, ¿no? Yocéntrica, muy individualizada. Es cierto que tanto progreso y tanta tecnología nos permite conectarnos de forma muy fácil, pero también nos proporciona cierta solitud, ¿no? Volver a conectar un poco con el entorno, con la sociedad, ser de un grupo no sé, de desarrollo empresarial, si es que lo que estás en los negocios, formar parte de algo, esto es muy importante, ¿no? Dirían en la cultura japonesa Ikigai, ¿no? Ikigai, el Ikigai alarga Como, la vida. como mensaje me ha encantado. Me ha Bueno, pues te lo encantado, Oriol, agradezco porque porque es quiero propugnarlo por todos sí. los... No, todas porque de- es esto, ¿no? Es el, y muchas veces, y esto me encuentro con la tipología de trabajo que estoy realizando, ¿no? Hay gente que quiere dejar el proyecto profesional en el que está, no porque el proyecto no sea interesante, sino porque no se siente que forma parte de él. Y a Qué veces bueno. porque no le dejan. Es decir, si tú Claro que sí. estás en un entorno corporativo, el mapa de poder se te puede comer. Sí, señor. Sí, señor. Se te Así puede es. comer y decir, no, pero es que se puede, mira, podemos hacer esta acción y tal, y resulta que el mapa de poder te dice, bueno, es que da igual que la hagas o no, porque no vas a tener Buenísimo incidencia esto, en el porque resultado. ¿cuántas veces vamos a trabajar sin sentirnos parte de nuestro trabajo? Es buenísimo, sí, completa perfectamente el mensaje que yo quería transmitirte, o que Sí, te sí. estaba transmitiendo. Bueno, pues Genial. Oriol, oye, ha sido una conversación que me ha encantado. Pero yo Espero creo que que sea. podríamos echarle un par de horas más, ¿no? Tengo Y ganas de tres, y más. cuatro, y cinco. No, por eso es lo que te quería decir. Espero que sea la primera de muchas, porque han salido cosas muy, muy interesantes y que pienso que pueden inspirar mucho a las personas, ¿no? Es decir, tanto todo lo que Ojalá. cuentas en tu libro como también aquí has dado mensajes súper potentes que creo que pueden complementar muy bien, ¿no? Y lo Entonces, hago desde la humildad, desde mi experiencia, porque hemos hablado de cosas que no se estudian, sino que se no, viven, ¿no? que se viven. Y esto es importante. No hay un máster, ¿no? No existe un curso de posgrado No, en esto existencia. Torrecillas no nos lo puede explicar. Bueno, no vayamos a subestimar a Carlos Torrecilla, que No, esto también es verdad, ¿eh? Pero esto seguro que también es aquí, verdad. bueno, si nos escucha, seguro que me manda un WhatsApp ya. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo? Pero, pues mira, lo voy a retar. A ver si Pues puede. va, seguro, seguro, seguro. Muy bien, pues oye, Oriol, súper agradecida Al contrario, yo a y ti. continuamos estando en contacto y a ver cuándo repetimos otra conversación y continuamos aportando y compartiendo como, bueno, como lo que has hecho, que es de agradecer muchísimo. Ojalá sea pronto esta nueva ocasión y gracias a ti y un saludo también para todos tus seguidores. Muy bien, un abrazo. Igualmente. Adiós, adiós, adiós.